Shalom a todos. 10 de enero del 2024, primera edición de Noticias Descafeinadas. Buenos días a todos. Comencemos. En una reciente entrevista, el doctor Gershon Baskin, conocido por su papel en facilitar las comunicaciones entre diferentes partes en conflicto, habló sobre la reanudación de las negociaciones para la liberación de los secuestrados, destacando la importancia de la cooperación entre Egipto y Qatar en este proceso. Acordemos que Baskin fue el arquitecto de la liberación de Gilad Shalit, que no salió barato. Baskin mencionó que según su experiencia, es crucial escuchar todas las partes involucradas para entender sus demandas y motivaciones. Resaltó la seriedad de las declaraciones hechas por los involucrados, especialmente en relación con las condiciones para avanzar en los acuerdos. El doctor Baskin también discutió los desafíos y posibles soluciones para este delicado tema. Sugirió que es posible encontrar soluciones inmediatas, aunque reconoció que éstas podrían conllevar costos significativos. Habló sobre la posibilidad de que Israel explore diferentes enfoques para resolver la situación, incluyendo negociaciones que puedan incluir la retirada de fuerzas a cambio de la liberación de los secuestrados. En su análisis, Baskin enfatizó la complejidad de negociar con grupos no estatales y los desafíos únicos que esto representa. Subrayó la importancia de considerar cuidadosamente todas las opciones disponibles, ponderando los riesgos y beneficios de cada uno. Finalmente, el doctor Baskin expresó su opinión personal sobre la situación, declarando que, aunque no tiene una posición oficial o autoridad en el asunto, sigue comprometido en buscar soluciones pacíficas y dialogar con todas las partes involucradas. Abogó por un enfoque prudente y considerado en la toma de decisiones para garantizar la seguridad y el bienestar de todas las personas afectadas en el conflicto. En un evento reciente en la ONU, el embajador de Israel, Gilad Erdan, destacó la situación de Kfir Bibs, este famoso niño secuestrado en la Franja de Gaza. Durante su discurso, Erdan reflejó la importancia de los hitos en la vida de los niños, como su primer paso o su primera palabra, resaltando que estos momentos son una fuente de luz y esperanza. El embajador Erdan expresó su preocupación por el bienestar de Kfir Bibs, quien, según sus palabras, ha pasado una parte significativa de su vida en cautiverio. Preguntó retóricamente sobre el cuidado que recibe el niño y destacó la gravedad de la situación de un bebé en cautiverio. En un gesto simbólico, Erdan presentó un pastel de cumpleaños con la imagen de Kfir en el escenario de la Asamblea de la ONU. Con este acto expresó su deseo de que Kfir pueda celebrar su próximo cumpleaños rodeado de su familia. Además, el embajador solicitó que el pastel permanezca en el podio como un recordatorio de la situación del niño y la responsabilidad de trabajar por su regreso a casa.
Erdogan reiteró el compromiso de Israel con la lucha por el regreso seguro de Kfir, enfatizando la importancia de esta causa. El discurso del embajador se enfocó en recordar a la comunidad internacional su deber moral de abogar por la seguridad y el bienestar de los niños en situaciones de conflicto. Es terrible esto. Nathaniel Sharvit, miembro de la Brigada 551, compartió con Arut Sheva una experiencia durante una operación militar. Relató cómo durante un patrullaje se encontraron con un tigre en una jaula cerca de un pozo, lo que les llevó a utilizar drones para tomar fotografías y evaluar la situación desde una distancia segura. Sharvit explicó la precaución del equipo debido a la incertidumbre sobre el estado de la jaula del animal. Además mencionó que durante la operación tuvieron que enfrentarse a situaciones inesperadas, lo que incluyó la detección y neutralización de una amenaza emergente desde el pozo mencionado. En su relato, Sharvit también habló sobre el descubrimiento de diversos equipos y armamentos en la zona, lo que resalta la complejidad y los desafíos que enfrentan durante su misión. Además, compartió un aspecto personal de su experiencia en el servicio militar, hablando sobre su decisión de unirse a la reserva sin haber recibido una orden directa. Esta decisión fue motivada por el impacto emocional del fallecimiento de su amigo y compañero Ziv Ahabi en un evento no relacionado con el combate. Sharvit recordó a Ziv como un amigo cercano, describiéndolo como una persona libre y espiritual. Contó cómo la última vez que todo el equipo se reunió fue en la boda de un compañero y cómo la pérdida de Ziv afectó profundamente a todo el equipo, influyendo en su voluntad de servir y apoyar a sus compañeros. Este relato se enfoca en la experiencia humana y los desafíos que enfrentan los miembros de las Fuerzas Armadas, evitando detalles gráficos o sensibles que puedan ser inapropiados. La BBC emitió recientemente una disculpa pública por un informe emitido en su estación de radio que contenía información incorrecta. En el informe original se afirmaba, basándose en una fuente de Hamas, que las fuerzas israelíes habían ejecutado a 137 civiles en Gaza. Nuevamente la BBC. Sin embargo, la corporación británica reconoció posteriormente que no se habían realizado una verificación adecuada de esta información y pidió disculpas por el error cometido. Una vez que una noticia se lanza a rodar, por más que se pida disculpas, en una declaración la BBC expresó: no hicimos un esfuerzo suficiente, como de costumbre, para encontrar pruebas que justifican la afirmación de Hamas. Pedimos disculpas por este error. Esa disculpa subraya la importancia de una verificación rigurosa de las fuentes y la posibilidad de los medios de comunicación en la difusión de información precisa. Aproximadamente, además, un mes después del incidente inicial, la BBC emitió otra disculpa relacionadas con un informe diferente. La BBC se vive disculpando. En esta ocasión se había afirmado erróneamente que las fuerzas de defensa de Israel intentaban dañar intencionalmente a equipos médicos. La BBC aclaró que este informe también era incorrecto, citando una fuente inexacta de Reuters, y expresó su compromiso con los estándares periodísticos al rectificar el error rápidamente. La corporación británica enfatizó su compromiso con la calidad periodística
y aseguró que tales errores son inaceptables en su estándar. Pero son repetitivos, son inaceptables, pero repetitivos. En otro orden de noticias, las fuerzas de defensa de Israel han iniciado una investigación preliminar sobre un incidente eh, eh, ocurrido en Al-Burij. El incidente involucró una explosión durante una operación de la Fuerza de Defensa de Israel en la que lamentablemente se reportaron bajas entre los soldados. Según la información inicial, la explosión ocurrió al finalizar una operación para desactivar un túnel. La mayoría de las fuerzas ya habían abandonado el área, quedando solo el personal de ingeniería y seguridad en el lugar. Un tanque cercano, al detectar una amenaza potencial, ajustó su posición para prepararse para una respuesta defensiva, con el objetivo de proteger a las fuerzas del terreno. Durante estos preparativos, se disparó un proyectil que, según las conclusiones preliminares, activó involuntariamente el sistema de sabotaje de los explosivos. Esto resultó en una detonación no planeada, ocurriendo media hora antes de lo previsto para la desactivación controlada del túnel. La investigación busca entender completamente las circunstancias del incidente, incluyendo cómo el disparo del proyectil pudo haber desencadenado la activación del sistema y la posterior explosión. Este tipo de investigaciones son cruciales para evaluar y mejorar los procedimientos de seguridad y operativos, con el fin de prevenir futuros incidentes y garantizar la seguridad del personal militar. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado instrucciones para evitar la demolición de edificios pertenecientes a soldados y reservistas durante el periodo del conflicto actual. Esta decisión se tomó con respecto a incidentes recientes, como el ocurrido en Gush Etzion, y busca proteger las viviendas de aquellos que están sirviendo en el ejército y en la reserva. La oficina del primer ministro enfatizó la importancia de esta medida para garantizar que los soldados y reservistas no se vean afectados adversamente por políticas de demolición mientras se encuentran en servicio. La directiva busca detener la evacuación y demolición de casas en áreas como Judea y Samaria, especialmente aquellos que pertenecen a personal militar en activo o en reserva. El ministro del Interior, Moshe Arbel, intervino después de la demolición de varias casas en el asentamiento de Penikedam, algunas de las cuales pertenecían a soldados y reservistas actualmente en servicio. Arbel destacó la inoportunidad de estas acciones, dada la situación actual y la participación de muchos ciudadanos en el conflicto. Arbel también mencionó decisiones previas tomadas por la Autoridad de Control de Tierras del Ministerio de Finanzas. Estas decisiones incluyeron la suspensión de nuevas órdenes de demolición y multas, así como la detención de procedimientos de ejecución durante el período de conflicto, reconociendo la imposibilidad de que los reservistas participen en batallas legales o resuelvan sus casos durante este tiempo. El ministro Arbel subrayó que muchos residentes de Penikedam y otros asentamientos están actualmente involucrados en el conflicto y no deberían tener que preocuparse por la burocracia o la regulación o temer que sus hogares sean destruidos en su ausencia. En su conclusión, el ministro Arbel solicitó
que la aplicación de la ley en tierras se congele hasta el fin del conflicto en Judea y Samaria, argumentando que esta es la forma más justa y apropiada de manejar la situación durante el período de guerra, tanto desde el punto de vista legal como humanitario. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, realizó una declaración a los medios después de su reunión con el primer ministro de Israel y las familias de personas secuestradas. Blinken reafirmó el apoyo continuo de Estados Unidos a Israel, enfatizando la importancia de prevenir incidentes como los ocurridos el 7 de octubre. En cuanto a la demanda presentada contra Israel en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Blinken calificó la situación como una distracción de los esfuerzos por alcanzar la paz y la seguridad en la región. Se refirió a la declaración de grupos como Hamas, Hezbollah e Irán que han expresado hostilidad hacia Israel. Respecto a la respuesta de inmigración voluntaria, sería emigración voluntaria, Blinken declaró que Estados Unidos no apoya la idea de reubicar a los palestinos fuera de Gaza y comunicó al primer ministro israelí que tal política no debería ser adoptada por el gobierno israelí. Claro, lo que quieren es que nosotros nos hagamos cargo de todos los terroristas. Blinken también mencionó que Netanyahu aseguró que no se alentaría la emigración desde Gaza. Sería exportar el problema de Hamas a todo el mundo, que sería algo así como exportar el problema de Irán, que ya está en todo el mundo. Así que no afectaría tanto. Sería un grano más entre todo lo que ya está esparcido por el mundo. Además, el secretario de Estado informó que Israel ha accedido a permitir que la ONU evalúe los daños en la estructura del norte de la Franja de Gaza. En relación a las acusaciones de daños a civiles en Gaza, Blinken reconoció la complejidad de enfrentar a un enemigo que se mezcla con la población civil, pero expresó preocupación por el impacto en los civiles, especialmente en los niños. Esto es tan fácil, tan fácil. Bandera blanca son civiles. No bandera blanca son terroristas. Blinken también se refirió a la situación en la frontera norte de Israel, reiterando el apoyo de Estados Unidos a la seguridad en esa área. Sobre la transferencia de fondos de impuestos a la autoridad palestina, Blinken instó a Israel a transferir el dinero, afirmando que es esencial para el pago de salarios en la región. Claro, para el pago de salarios a los familiares de los presos que están en las cárceles de Israel y los familiares de los de Hamas que perpetraron el atentado el 7 de octubre. O sea que nosotros tenemos que transferir el dinero para que sean transferidos a las familias de quienes atentan contra nosotros. En respuesta a estas declaraciones, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, agradeció el apoyo de Estados Unidos, pero enfatizó que Israel actuará siempre conforme a sus intereses. Smotrich reiteró el compromiso de Israel de combatir a Hamas y expresó su posición sobre la transferencia de fondos a la autoridad palestina y la posibilidad de facilitar la emigración voluntaria de refugiados, comparándolo con la respuesta internacional a la crisis de refugiados en Siria
y Ucrania. El Pentágono informó recientemente sobre la razón de la hospitalización del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en la unidad de cuidados intensivos. La noticia llega después de que hubiera cierta confusión y preocupación debido a la falta de información inicial sobre su estado de salud. Según el comunicado del Pentágono, Austin fue hospitalizado el 22 de diciembre para recibir tratamiento por una afección médica relacionada con el cáncer de próstata. Posteriormente fue hospitalizado nuevamente el 1 de enero debido a una infección del tracto urinario. La oficina de Austin ha expresado su confianza en una recuperación completa del secretario de Defensa. La situación generó discusión política debido a la demora en la divulgación de la información al público y a los altos funcionarios de la administración Biden, incluyendo al presidente Biden. Algunos funcionarios expresaron su preocupación por lo que consideran una falta de comunicación, destacando la importancia del trabajo en equipo y la transparencia en la administración. Durante la hospitalización de Austin, Estados Unidos realizó una operación militar en Bagdad contra una milicia. El Pentágono indicó que esta acción fue aprobada por Austin antes de su hospitalización. La Asociación de Periodistas de Estados Unidos también reaccionó a la situación enviando un mensaje al Pentágono expresando su descontento por no haber sido informados oportunamente sobre la hospitalización de Austin. En su comunicado, la asociación destacó la importancia de la transparencia y el derecho del público a estar informado sobre el estado de salud de los altos funcionarios del gobierno, enfatizando que esto ha sido una práctica común incluso a nivel presidencial. Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista Británico, participará en una delegación que se presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en un caso relacionado con Israel. Corbyn, quien ha sido una figura controvertida y fue expulsado del Partido Laborista en el contexto de un esfuerzo por abordar el antisemitismo dentro del partido, ha estado activo en recientes protestas en Londres en contra de las políticas de Israel. Corbyn se unirá a la delegación de Sudáfrica, que ha presentado una demanda contra Israel. Esta demanda busca que la Corte Internacional de Justicia emita una orden para que Israel cese sus actividades militares en la Franja de Gaza. Recientemente se anunció que Aaron Barak, expresidente de la Corte Suprema de Israel, representará al Estado de Israel en esta audiencia ante la Corte Internacional de Justicia. La audiencia está programada para este jueves e Israel tendrá la oportunidad de estar representado por hasta 4 delegados. Entre ellos se encuentra el profesor Malcolm Shaw, un destacado jurista británico con experiencia en derecho internacional, quien ha sido contratado por el Ministerio de Justicia de Israel para este caso. El enfoque de Israel en esta audiencia será defender sus acciones y políticas, presentando argumentos legales ante la Corte. Este caso ha generado atención internacional y será seguido de cerca por diversas partes interesadas en el conflicto en las cuestiones legales internacionales relacionadas. Michael Walding, miembro de la Knesset, participó en una manifestación con el objetivo de abordar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Durante el evento, la policía intervino para evitar que los manifestantes avanzaran hacia un punto específico, Keren HaShalom.
En una entrevista con Canal 7, Arutsheva, Waldiger explicó su participación en la manifestación, indicando que se unió a la iniciativa de las familias de personas secuestradas y ciudadanos preocupados por el envío de suministros a Gaza. Según Waldiger, esta acción podría afectar negativamente a las familias y ciudadanos de Israel. Subrayó la importancia de un enfoque recíproco en materia de ayuda humanitaria. Lógico. Waldiger comentó sobre la diversidad de opiniones dentro de la coalición gubernamental respecto a la introducción de ayuda humanitaria en Gaza, reconociendo la complejidad de la situación. Aunque algunas de sus declaraciones y acciones han sido implementadas, como la restricción en la transferencia de fondos a Gaza, admitió que su influencia es limitada debido al número de mandatos de su partido. Sobre la posibilidad de restringir aún más el flujo de suministros como combustible a Gaza, Waldiger expresó su creencia en la importancia de adherirse a la política de humanitario por humanitario. Argumentó que permitir la entrada de ayuda sin reciprocidad por parte de Hamas es injusto para los ciudadanos y las familias afectadas en Israel. Waldiger también abordó la influencia de la presión internacional, en particular de Estados Unidos, en la toma de decisiones sobre la ayuda humanitaria. Mencionó que algunas discusiones ocurren a puertas cerradas en el Gabinete de Defensa y el Gabinete de Guerra, sugiriendo que hay consideraciones más amplias en juego. Respecto a la asistencia a los civiles de Gaza, Waldiger propuso la inmigración voluntaria como una solución posible, comparándola con la situación de los refugiados en Ucrania. Subrayó que no se trata de deportación, sino de permitir la inmigración voluntaria de quienes deseen dejar la región. ¿Por qué no? ¿Por qué no se deja? Tantos países árabes con tanto territorio. ¿Por qué si alguien quiere salirse de la región de Gaza, por qué no son aceptados? Hoy se llevó a cabo una reunión del lobby reformista de la UNRWA, dirigido por la diputada Sharon Ashakal, con el objetivo de discutir la situación en Gaza después de este conflicto. La reunión contó con la presencia de más de 10 miembros de la Knesset, pertenecientes a distintas facciones, tanto de la coalición gubernamental como de la oposición, abarcando desde partidos religiosos hasta Yesh Atid. Durante la reunión, a la que asistieron más de 20 representantes de diferentes embajadas, se abordó el tema del control de Hamas sobre la UNRWA y se discutieron posibles alternativas para el futuro. La diputada Ashakal enfatizó la necesidad de cambiar la política civil en Gaza, destacando la importancia de la seguridad del Estado de Israel. Ashakal subrayó que al igual que los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel, que ellos combaten a Hamas en el frente militar, los funcionarios electos deben enfrentar el desafío en el ámbito civil. Propuso el cierre de la UNRWA como un primer paso para desmantelar la infraestructura civil que apoya a Hamas. Los miembros de la Knesset presentes en la reunión coincidieron en la necesidad de trabajar juntos para influir en la política del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Ministerio de Defensa respecto a la UNRWA. Se plantearon varias ideas, incluyendo la supervisión de los fondos que ingresan a la UNRWA,
la posible abolición de la organización en Gaza, la descentralización de sus funciones a otras entidades civiles y la consideración de la organización como un ente que apoya al terrorismo. Entre los oradores estuvieron el doctor Einat Wilf, ex parlamentario y autor de un libro sobre el derecho al retorno, el coronel en reserva Grisha Yakovits, ex jefe del Departamento Civil para la coordinación de operaciones gubernamentales en los territorios, y el ex embajador Aaron Leshau Yaer, quien fue embajador de Israel en la Unión Europea, y las instituciones de la ONU en Ginebra. En el contexto del debate público y político se ha generado una discusión intensa sobre las declaraciones y posturas de ciertos individuos y grupos, especialmente en el ámbito académico y artístico. Estas discusiones a menudo incluyen críticas y autocríticas que pueden ser consideradas extremas por algunos sectores de la sociedad. Recientemente, Ofer Kasif, un miembro del Parlamento israelí, ha expresado su apoyo a una iniciativa legal sudafricana que acusa a Israel de acciones graves. Esta postura ha provocado una fuerte reacción, ya que algunos la consideran un paso más allá en el discurso crítico habitual, y otros la ven como una declaración significativa con posibles repercusiones internacionales. La próxima semana la Corte Internacional de Justicia en La Haya celebrará una audiencia con la participación del juez Aharon Barak, representante de Israel. En este contexto, las declaraciones de figuras políticas como Kasif pueden influir en la percepción internacional de Israel. Se espera que representantes de varios países, incluidos Estados Unidos, Líbano, Francia, Alemania, India y Brasil, jueguen un papel importante en las decisiones de la Corte. La declaración de Kasif ha suscitado preocupación sobre cómo podría afectar la capacidad de Israel para defenderse en el ámbito internacional, incluyendo posibles restricciones en la venta de armas y limitaciones en las operaciones militares. Frente a esta situación, hay propuestas para tomar medidas contra Kasif en el Parlamento israelí. Un parlamentario, Forer, ha iniciado una iniciativa que ha ganado un amplio apoyo entre los miembros de la Knesset, tanto de la coalición como de la oposición. Esta iniciativa busca un juicio político de Kasif antes de la audiencia en La Haya. El debate en torno a las declaraciones de Kasif y la respuesta del Parlamento reflejan la tensión entre la libertad de expresión en una democracia y las posibles consecuencias de ciertas declaraciones en el ámbito político e internacional. Niva Winkert, madre de Omar, quien fue secuestrado en la Franja de Gaza, compartió una entrevista con Arutz Sheva, Canal 7, su experiencia en un intento de detener la entrada de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, esfuerzo que fue impedido por la policía. Winkert expresó su preocupación por la situación de su hijo y otros secuestrados, quien según ella no están recibiendo la necesaria ayuda humanitaria, ninguna ayuda humanitaria. Relató los esfuerzos que ha realizado para obtener asistencia, incluyendo contactos con la Cruz Roja y reuniones con funcionarios gubernamentales. Su intención era utilizar los camiones que entraban a Gaza para enviar medicamentos a su hijo y otros secuestrados
que necesitan atención médica básica. Ella explicó que su hijo enfrenta riesgos adicionales debido a su condición de salud y las condiciones de cautiverio. Winkert enfatizó la importancia de un intercambio equitativo de ayuda humanitaria, argumentando que mientras Israel proporciona asistencia a Gaza, los ciudadanos israelíes secuestrados no están recibiendo el apoyo necesario. Ningún apoyo, ni de la Cruz Roja Internacional, ni de ningún organismo internacional, de nadie. También mencionó un acuerdo previo que incluía un compromiso de jamás de permitir visitas de la Cruz Roja a los secuestrados, compromiso que según ella no se ha cumplido. O sea que jamás puede prometer y no cumplir. Israel está obligado a cumplir. Winker criticó la falta de acción por parte del Estado de Israel para hacer cumplir esta cláusula del acuerdo. Sobre las restricciones de las familias de los secuestrados, Winker señaló que han optado por una protesta pacífica y respetuosa. A pesar de la decepción de que la policía les impidió llegar al cruce Kerem Shalom, subrayó la importancia de que la voz de los secuestrados y sus familias sean escuchadas y atendidas. Winker también compartió su reciente visita al lugar donde su hijo fue secuestrado, describiendo la experiencia como muy difícil y esperando su asombro por cómo alguien pudo haber sobrevivido en estas circunstancias. Bueno, esto ha sido todo por hoy a la mañana y nos seguimos viendo si Dios quiere.